Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Un programa más de Aprendamos Juntos. Estamos hoy en la mesa. Enzo, ¿cómo te va, Enzo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lito, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, en los controles está Sebastián, como siempre, y está el Juancho, que vino recién. Y estamos tratando, como habitualmente lo hacemos, un tema, esto un poco explicarles cuál es la metodología para hacer el programa, que no es distinto de lo que uno hace en la propia vida. Es decir, lo que nosotros vamos transmitiendo o vamos expresando, o aquello a lo que hacemos referencia, es lo que intentamos hacer en nuestra propia realidad. Digo intentamos porque a veces sale, a veces no sale. Como decía el Gandhi decía, y esto lo hemos repetido tantas veces, el premio no está en el haber logrado el objetivo, sino en el máximo esfuerzo realizado. Entonces a veces hacemos un esfuerzo, no sé si será el máximo o no, no sé, Enzo, ¿qué decís vos? Si será el máximo esfuerzo cuando te agarré desatento. No, justo me agarraste. ¿Cuál es el la mano título? en la copa. El título del día de hoy es La atención, la llave hacia el conocimiento. Claro. ¿Y por qué será la llave? Y justamente, eso te quería consultar. Claro, eso te comenté yo. Claro. Está el amigo Horacio allá, que tiene una llave en la mano. Bueno, te vamos a invitar a venir acá a la mesa a ver bueno, que no estamos nosotros el jueves. Bueno, está bien. Decíamos, es decir, uno puede... Disculpe, soy Lucas Carriñade nomás. Muy bien, muy bien. Nosotros no calificamos. Está bien. Está haciendo referencia, Horacio, que lo va a entrevistar a Daniel Ferminades, que justamente estuvo acá el martes pasado. Decíamos, ¿por qué la llave? Uno es como que puede habilitarse en el camino abriendo una puerta.
después tiene que transitar el camino. Es decir, cuando uno se da cuenta, por ejemplo, de que tiene defectos y de que quiere cambiarlos y de que tiene un rumbo y un objetivo de vida, está abriendo una puerta. No quiere decir que haya cambiado nada al abrir la puerta. Es decir, después tenemos que transitar, tenemos que osar, tenemos que probar, tenemos que hacer el máximo esfuerzo posible. Esto que hablábamos de la llave, imaginémonos viviendo sin atención, es decir, totalmente desatentos, con la boca abierta. ¿Qué podremos aprender? Es decir, es como que uno al estar o al querer estar atento, está dándose la posibilidad de aprender, de entender, de observar, de ir comparando, razonando, recordando, imaginando. Ahora, si no estás atento, ¿cómo es tu día? Si no estás atento al manejo, es decir, vivís chocando a los otros que están manejando. Yo los veo tan concentrados ustedes dos, Sí. sí, me Sí, maravilla. A mí, Luis, en relación al tema también me surgían muchas preguntas, ¿no? Hacerle algún alguillo. ¿A qué le prestamos atención? ¿Por qué debemos estar atentos? En relación un poco a lo que vos estabas comentando. ¿Por qué perdemos tan fácilmente la atención cuando... Ahora, esto es un ejercicio, ¿no? Porque Exacto. referido a eso que estás diciendo, es como que uno va haciendo un entrenamiento de la atención. Uno en determinado momento vivía sin mucho detalle, sin mucho concentración, sin mucho estudio de las cosas, y después va haciendo un entrenamiento y prestando atención, porque eso te da la apertura a poder ver. Y si vos no estás atento a la baldosa floja, seguramente te tropieces. Exacto. Sí, algo que ya había comentado en otras oportunidades cuando comencé a hacer yoga hace varios años, que uno busca con la respiración ir relajándose y ir quitando los pensamientos, tratando de poner la mente en blanco, cómo uno puede ir a través del silencio, ir consiguiendo atención. Y yo siempre me acuerdo de ese ejemplo, decía, de identificar, por ejemplo, un movimiento físico. Te decían levantar el brazo, y uno de chico levanta el brazo y levantaba toda su parte del cuerpo del lado que se lo pedían. Y cuando uno presta atención, baja los decibeles y decía levantar el brazo pero dejar el hombro quieto. Pero ¿cómo no? ¿No es todo parte de lo mismo? Es como que ahí, con la atención, uno va también identificando cuántas otras cosas pasan más ahí. Y después todo, llevado a la relajación final, siempre cuento ese ejemplo de que yo, tratando de no pensar en nada, de tranquilizarme, de relajarme, de respirando profundo, me daba cuenta que venía angustiado o acelerado, y me decía, ¿por qué estoy así? Cuando estabas haciendo la relajación, Claro, me daba cuenta que venía con esa sensación, y me daba cuenta que ya hacía un tiempo que la traía conmigo, pero como todo el tiempo tenía pensamientos, cosas que hacer, ir por un lado para el otro, eso lo traía encima, pero yo no me daba cuenta que lo estaba trayendo. Era una mochila. Era una mochila que yo la cargaba, pero inconscientemente. Y al poder identificar, y me hacía la pregunta, ¿por qué estoy así si no tengo ningún problema grave que me haga estar de esta forma? Y bueno, ahí automáticamente lo podía como relajar o sacarme parte de esa mochila, ¿no? Y es parte de eso, ¿no? De prestar atención, entiendo, a lo que nos está pasando, a todas las cosas que pasan. Exacto, porque no es solamente lo urgente, que por ahí es como que siempre andamos atrás de lo que consideramos urgente, sino también las cosas que sentimos, las cosas que sienten los otros, esas cosas que parecen pequeñas pero que pueden llegar a ser más grandes de lo que creemos.
vos decías atención a qué. Es decir, uno puede estar, es decir, uno realiza tareas físicas, transita como peatón por la calle, transita en un vehículo, hace un viaje, y uno debe tener una atención que está direccionada hacia algo. Es decir, la atención es como estar con los cañones puestos en algún objetivo determinado. Y nosotros tendremos que ir seleccionando cuáles son nuestros objetivos. Y uno lo ha definido a eso, por lo menos es decir, los que estamos acá hoy en la mesa, y uno lo ha definido hace tiempo ya, qué es lo que queremos vivir. Claro. Entonces, cuando hablamos de la atención, de por qué es la llave, después cuando uno toma la determinación de transitar un camino, no hay otra forma de hacerlo si uno no tiene la atención en ese camino. Si no hay otra forma. Y no quiere decir que con la atención uno se va a superar, es decir, va a estar superado, sino que es una herramienta más de las que tenemos a disposición y muchas veces no usamos, la mayoría de las veces no usamos, porque en esto de lo inmediato, como decíamos recién, es decir, uno parece que va atajando penales permanentemente. Sí. Y realmente en el día a día a uno lo pelotean muchas veces, ¿no? Luis, también cuando uno encara la palabra atención, no significa que todo el mundo esté desatento. La atención vendría a ser un agregado evolutivo a quien lo quiere tomar, quien lo quiere adquirir, quien lo quiere experimentar. Porque por lo general la atención lo dirige tanto el obrero, el empleado, el profesional, a ser específico en la tarea. Es decir, y para eso tienen toda una prestación de atención a lo que se hace. Y uno a la atención la profundiza un poquito más, que algo hablamos los otros días del servicio. Es decir, si uno entiende que a la tierra viene a ser toda una experiencia y se queda con la experiencia final que uno viene a servir al otro, entonces uno, cuando habla de atención, tiene que pluralizar la atención. Es decir, uno no puede llegar a la casa y estacionar mal el auto o entorpecer, por más que pueda salir al vecino, porque eso no es servicio. Va a salir el vecino, pero con una maniobra extra. Entonces, uno a lo mejor es un gran profesional, un gran dentista que viene de trabajar 8, 9, 10 horas y es muy bueno. Trató conducto, hizo todo lo que es específico a su trabajo, pero estacionó el auto. Y el auto lo dejas tirado en cualquier lado. Entonces, de eso se trata cuando uno habla de estar atento, es decir, ser bueno en lo que uno hace, ser preciso, tratar de ser el mejor en lo que uno hace, no el mejor en la comparación, el mejor mejorándose día a día, límites de cada uno, y también llevar esa atención a poder servir al otro. Y si uno todavía no tiene esa claridad, yo creo que no, hasta desde el punto de vista del derecho, uno no tiene ninguna necesidad y no tiene ningún deseo de joder al otro. Lo hace casualmente porque viene muy cansado de su atención específica y una vez que dejó el palo que conoce, lo demás es como... No es importante. Vengo cansado, justifico mi cansancio con...
Y también sucede que yo he estado hablando personalmente en algunos tipos de reuniones que hemos hecho, que hay cosas que son hasta elementales, pero elementales que uno no las quiere aprender, de eso sí, ya de desatento. Si vos vivís 40 años en la misma casa, hace 40 años que están los mismos árboles, y viene un amigo y te pregunta, ¿qué árbol es ese? Ni idea. Y después de 40 años le tenés que decir, no sé. Entonces es hasta no estar atento en cosas básicas, primarias, y yo no soy ningún ejemplo, te produce una contradicción, porque por ahí vos querés hablar de temas que considerás que pueden ser mayores, y te preguntaron por Algo elemental. por el árbol, claro. y ya, ¿Cómo se llama el río que cruza? claro, ya es agua eso. Entonces, ¿qué importancia es desde el punto de vista de la atención empezar a fijar, a recordar las pequeñas cosas que van a ser el día de mañana una gran atención? Hay tantas anécdotas que uno puede contar personalmente, que a mí me pasaba que cuando yo salía de mi trabajo, más de una vez no encontraba el auto. Es decir, pero a tener que estar 15 minutos bajo el sol pensando en la dirección que vine, a dónde podía estar. Si vos le sumás a esa búsqueda del auto, en enero, en donde vos entrabas al auto y el volante te quemaba las manos, y llegaba a tu casa muy herido, estabas en condiciones de no apreciar la comida, ni el orden, ni nada. Es decir, ya llegaba, esa misma desatención te ponía en una situación de un hombre que no estaba en sus cabales, te desequilibraba. Es decir, la falta de atención es como son granitos de arroz que vos vas poniendo en una taza, y a la noche te das cuenta que en esa taza hay muchos granitos de arroz, porque carece de la atención primordial, primaria, ¿no? Ahora, no le podés echar la culpa a nadie, porque Claro. uno por ahí justifica que me salió mal porque el otro hizo o no hizo, pero no previó en atención qué es lo que podía suceder. Y nos pasa que nos chocamos las mismas piedras, y principalmente por desatención, o principalmente tal vez porque no sabemos hacia dónde vamos. Claro, y en el camino de cambio, de ir, porque la atención es algo que uno la puede tomar en un trabajo interno, que siempre hablamos del trabajo interno, e ir creciendo en atención. Cuando uno va creciendo en atención, la atención como entidad espiritual te permite entrar en campo de constancia. La constancia es el arte de empujarte todos los días a un ritmo ascendente. Y también la atención te provee de poder caerte y poder levantarte mediante la perseverancia. Entonces, la atención que parece que no me fijé, no sé cómo se llama el vegetal, árbol que tengo en la puerta de mi casa después de 40 años, me está obstruyendo los canales de atención en donde yo puedo enriquecerme con la atención, en constancia, en perseverancia. Esa perseverancia es el arte que cuando te va mal algo en la vida, tenés una causa para enfrentar, y esa causa te vence, no porque te tira al suelo. Con perseverancia y con atención uno se levanta para volver a intentarlo. Seguir, claro. Entonces, algo que parece que tiene un origen, cuando vos decís de atención
a uno se le ocurre hacer como la lechuza, girar la cabeza, ¿sí? Va a decir, ¿qué pasa? Y la atención es algo más profunda. Arranca en pequeñísimas cosas para llegar ya a estados de vibraciones muy sutiles que te hacen muy bien. Es parte de la autorrealización la atención. El paradigma de la atención sería llegar antes de que suceda. Claro. Pero por lo general uno es muy bueno con el diario del lunes. Pero también, si uno ha estado en atención, sobre todo, hay un ejemplo claro, concreto, que es cuando vos vas manejando. Vos manejando en la atención. Y la atención por ahí se mezcla con la intuición. Y vos decís, voy a pasar y hay algo que te hace meterte nuevamente en tu mano. Entonces la atención puede llegar a evitarte catástrofes, accidentes muy graves. Entonces, es un tema la atención, para ir profundizando, para ir que cada uno vaya tomando como lo entienda, como lo sabe, como lo quiere experimentar, para realmente darse cuenta que la atención vendría a ser la presala de poder estar al servicio del otro. Claro, que sería un poco el objetivo final, ¿no? Exacto. Nosotros hablamos acá de trabajo, de esfuerzo, del trabajo interno, de la búsqueda, y en definitiva todo eso tiene como una justificación o un valor cuando es para los demás. Pero para los demás, para darle algo a los demás, hay que tenerlo. Sí, sí. Para poder ofrecer algo que uno posee y que le sirva al otro, hay que trabajar en sus mundos internos, hay que saber, hay que aprender, hay que errar, caerse y levantarse, como decía Guillo recién. Para mí, este tema es fundamental. Yo me digo, yo suelo tener una atención selectiva. Uno tiene que ir agrandándola la atención. Entonces, por ahí hay algo que a mí me interesa y lo recuerdo. Y hay algo que no me interesa y se me va de la memoria. Uno tiene la posibilidad de ir abarcando cada vez más con la atención. En determinado momento me dijo alguien, yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Y yo le contesté, yo hago 100 cosas a la vez. Le contesté así, no sé si haré 99 o 2 o 3. Pero en ese momento es como que tenía muchas cosas a atender. Y uno tiene que ir agrandando ese conocimiento sobre la atención, ese valor de la atención, tiene que ir agrandándolo para poder encarar muchas cosas a la vez. Un ejemplo concreto también de atención, que es Madre Teresa. En una oportunidad le invitan a un homenaje, no sé si le van una medalla, un recordatorio, una demostración de afecto era, pero ella dice, está todo muy lindo, pero en este momento quizás esté muriendo uno de mis hijos y yo no lo puedo despedir o no lo puedo atender. Entonces, hay tantos acontecimientos en el diario vivir que también de la atención uno puede extraer lo que es o se considera más importante a cada momento. Es decir, uno siempre tiene 3 o 4 opciones y uno tiene que ser muy veloz, que es todo una práctica, una experiencia, para saber qué es lo principal. Claro. Y qué es lo que puede esperar. Claro. Eso también lo da la atención, ¿cierto? En esto que yo les decía de lo selectivo, uno muchas veces actúa en atención por necesidad. Entonces, ante una necesidad está atento,
¿Por qué? Porque te vas a golpear, porque la consecuencia la conoces y no la querés. Ahora, uno debiera tener una atención no por necesidad, sino justamente por los objetivos de vida que uno persigue. Sí, sí. Esa es esencia. Claro. Yo he estado en una clase, en un aula, y uno puede comparar cuando ha estado desatento a cuando uno está atento. Habrá muchas causas por las cuales uno, y esto a lo largo del programa o de los programas que siguen lo veremos, uno podrá ver por qué está desatento. Entonces, por ahí a mí la clase de química no me gustaba y estaba desatento. Ahora, ¿qué ponía yo a mi interno, a mis conocimientos? ¿Qué ponía durante todo ese tiempo que estaba dentro de un aula y mi cabeza, mi mente estaba en cualquier lado? Y después seguramente lo tenía que estudiar y tenía que... El presente, claro, nada más ponía. el cuerpo. Claro. Pero no ponía atención. Y sí, cuando había una clase que me interesaba y estaba atento, había un contenido. ¿Y a qué voy con esto? Porque esto es un ejemplo muy concreto de lo que puede ser una parte de la vida que tiene que ver con aquello de la educación, de lo académico. Pero, ¿qué pasa cuando en cualquier aspecto de la vida estamos con esa misma actitud? Es decir, ¿qué le ponemos a la vida? Claro. Es decir, A esa clase que claro, es decir, porque la vida es una clase. La vida nos está mostrando y enseñando. Y si yo la transito en desatención y no veo lo que no veo lo que me está pasando por adelante, por atrás, por los costados, no lo veo. Ahora, yo puedo, si quiero darle contenido a ese transitar, puedo estar atento. Después que vea más, que vea menos, que dentro de un mes vea más de lo que veo hoy, que el día de mañana me equivoque y tenga que volver a empezar, es parte de la sal que tiene una vida vivida tratando de ser consciente. Digo tratando porque cada uno irá haciendo lo que puede, lo que le salga, desde el lugar en que se encuentra. Sí, Luis, de la atención, indudablemente que también se puede extraer determinación. ¿Y para qué sirve la determinación? Porque uno está en estados no equilibrado ni parejito, sino que ora está desatento y ora está atento. Cuando está desatento, la mente inferior, o sea, la mente humana que tenemos permanentemente, está emite un pensamiento. Yo te veo que vos hiciste una maniobra que no me convence, maniobra de cualquier tipo, que no me convence, yo ahí emito reactivamente, decir, pero ¿cómo no se dio cuenta este muchacho? Porque si yo te llego a decir lo que pienso en ese momento, tras tu falta de atención, viene toda una carga que termina diciéndome, Guillermo, demasiado tengo con lo que hice y me venía a joder. Entonces, de la atención es lo que te determina de que vos no traspasé en el verbo un pensamiento. Para eso sirve claro. La atención. Sirve mucho en el hogar. ¿Cuántas veces tenés problemas con la patrona porque no supiste determinar que no tenías que opinar? Que no era el momento, que podía ser dentro de 2 meses. Entonces mirá vos lo que significa extraer a la atención una determinación. Y una determinación que es un camino de vida. Porque claro. Si no te complicás en la diaria. Por no solamente determinar. Y también está el silencio.
El silencio debe ser primo hermano de la atención. Yo escuché a quien va adelante un día que dijo que hay que estar en silencio, en atención al silencio. Entonces, cuando uno acciona, piensa, siente, hay límites que hay que osar y traspasarlo. Si uno tiene la osadía, ¿cierto? Es decir, la atención es mucho más profunda. Y la atención no se opone a que vos la encontré en toda su riqueza. Es uno el que por ahí frena con las dos patas para no llegar a... porque lo considera tan profundo que lo profundo pasa a ser como un pozo para uno. Pero hay que ser constante. Esa constancia que te da la atención, la perseverancia que te da la atención y la determinación. Si les parece, hacemos una pausa musical. Sí, Enzo. Si te A ver, parece, también compartimos las vías de comunicación. El que esté escuchando y desee compartir con nosotros puede hacerlo por un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. 011-2186-2415. También nos pueden escribir al Facebook de Aprendamos Juntos y al mail del programa, que es japrendamos@gmail.com. Bueno, si te parece, Sebastián. I feel like a lion. I'm so strong. Bring me the legacy. I'm so fun. I feel like an energy is going inside my mind. Hey, see, I'm so fun. Come on, let me breathe. Come on, let me breathe. Come on, let me breathe. Let me breathe. I know you let it show. Come on, let me breathe. Oh, let me breathe. Oh, let me breathe. I wanna feel the dance. I wanna feel the dance. Break it down, 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 feel the dance. J'ai rien à faire dans le bout, j'ai tout à faire dans les moves, je suis comme un naufragé. I feel like a diamond, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. I feel like an energy ain't going inside my mind. Yeah, see, I'm so fun. Come on, let me breathe. Come on, let me breathe. Yeah, come on, let me breathe. Let me breathe. I know you let it show. Come on, let me breathe. Come on, let me breathe. Oh, let me breathe. I wanna feel the dance. I wanna feel the dance. Black and brown, now, now, feel the dance. J'ai rien à faire dans le bout, j'ai tout à faire dans les moves, je suis comme un naufragé. I wanna feel the dance. I wanna feel the dance. Black and brown, now, now, feel the dance. J'ai rien à faire dans le bout, j'ai tout à faire dans les moves, je suis comme un naufragé. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo esta mesa. Vamos a saludar a algunos oyentes amigos, a Sergio, que está escuchando en Oro Verde, Está que trabajando nos acompaña. y nos escucha. Ajá.
a Mariano que está escuchando, que quiere que digamos algo al aire, pero por ahora no lo vamos a decir, pero que está escuchando también y le mandamos un abrazo. Siempre acompañados o tratando de hacer el programa en un ida y vuelta, tratando de compartir esto que para nosotros es de suma importancia y es la vida misma, ¿no? Porque cuando uno habla de la atención, podría hablar en abstracto, podría teorizar, podría comentar lo que ha leído. Es decir, para hablar por ahí sobran palabras muchas veces, y lo que nosotros intentamos siempre es hablar de aquello que hemos vivido. Uno tiene objetivos y a veces hacia donde se dirige sale mejor o peor el recorrido, pero uno tiene un objetivo, un norte. Entonces tratamos siempre de hablar de aquello que vamos por lo que vamos transitando. ¿Vos tenías Enzo, algún planteo recién? Sí, lo comentaba recién en la pausa. Primero, bueno, esto que comentábamos recién también en el primer bloque, de que vos decías, Luis, a qué estar atentos, ¿no? Y yo pensaba lo mismo. Creo que tengo que estar atento a mis objetivos, a los sueños que uno tiene. ¿Y sueño de qué, Enzo? A ver, justo eso. Justo me venía a la mente. Escuchamos todo el tiempo que hay que seguir los sueños, alcanzar los sueños, pelear por los sueños que uno tiene. Y si uno, por lo general, cuando escucha esto, escucha cuáles son los sueños: ir de viaje, la paz mundial puede ser un sueño. Mezclé todo, no lo que podía hacer. Cambiar el auto puede soñar uno también, tener una hermosa familia, son todos sueños valederos. Y me preguntaba, ¿puede uno tener como sueño, como objetivo de vida, ser todos los días un poquito mejor persona? Tal vez no mentir, vivir en equilibrio, conocernos un poco más. Y eso no se escucha, no es algo que parece que vaya de la mano con un sueño de vida. No es un objetivo de vida normal. Un objetivo normal, exacto. Y uno que por ahí va tratando de transitar este camino y ir conociéndose un poquito, uno se va dando cuenta de la importancia que tienen estas cosas que a simple vista no parecen tan trascendentes. Y una cosa con respecto a la atención, yo me hacía la idea de que muchas veces nosotros no somos los que tenemos el control de nuestra atención. Parece como que los pensamientos o egos que desarrollamos durante varios años o durante nuestra vida, ellos como que tienen más el control de la atención que nosotros. Porque me hacía, por ejemplo, la imagen de uno tal vez escucha un chisme, cada uno sabe con qué tiene por ahí más debilidades que con qué cosas y con cuáles no. Escucha un chisme de una persona que uno conoce y enseguida esa atención como que se dispara. Y ahí es re fácil engancharse a hablar tal vez de esa persona, y cuando queremos prestar atención a lo que nos pasa adentro es como un remar contra la corriente. Eso nunca nos enseñaron, eso no es algo que estemos acostumbrados a hacer, es todo un ejercicio que como que molesta, como que pasa una mosca y enseguida ya nos olvidamos de lo que estábamos haciendo. Y hay otras cosas que estos pensamientos, estos egos que desarrollamos en desatención, toman control de nuestros cuerpos y enseguida van a saciar esa necesidad. Entonces yo me hacía esta imagen, como que me siento a veces usado, manejado por estos pensamientos y por estos egos. ¿Y es esto lo que yo deseo? ¿O quiero yo, en base a mis objetivos de vida, tomar las riendas de
valga la redundancia, de mi vida para seguir el camino que yo decidí. Nosotros tenemos que observarnos. Esto que vos estás haciendo referencia, no somos los pensamientos. Claro. Pero es difícil verlo así, Sí, porque a cuando mí uno no tiene un ejercicio, Me cuesta muchísimo, claro, y gracias a que esto es algo que me lo has venido diciendo hace mucho tiempo, le voy dando como forma y entendiendo, pero ¿quién es yo? no es fácil. Cuando decís yo, Claro, ¿quién es? ¿De dónde viene ese yo? Ahora, no es fácil de entender cuando uno justamente no le ha dedicado tiempo o atención a lo que es lo interno. Porque cuando vos decías recién, hace un ratito, respecto de algún trabajo de concentración en yoga, es decir, hablabas de mente en blanco, yo diría por ahí de observación de los pensamientos. Cuando uno observa los pensamientos, se da cuenta que no somos eso, que lo tenemos. Yo no soy el apuro, sin embargo, muchas veces estoy apurado. Entonces uno tiene que diferenciar, uno tiene que separar para poder ser consciente de la situación que vive. Entonces, me decía, por ejemplo, esto de un chisme. Cuando sucede algo y por desatención cometo una equivocación, le echo la culpa al otro. La observación, la atención está dirigida hacia lo que hiciste mal, hacia la crítica. Es decir, te critico a vos en vez de darme la oportunidad y la posibilidad de cambiar algo dentro mío que me permita mejorar, que me permita ser mejor, no que vos, sino mejor que uno ayer mismo, claro, que antes, y que me permita desarrollarme humanamente. Entonces, nosotros hablamos permanentemente de esto. Por ahí no lo decimos con las palabras que yo lo estoy diciendo ahora, damos ejemplos, comentamos aquello que vamos transitando, pero de esto se trata, es decir, yo no soy los pensamientos, yo no soy las emociones. Nosotros trabajamos, vimos al principio de año, vimos los distintos cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, vimos el trabajo interno, cómo accionamos sobre esos cuerpos. Bueno, una herramienta es la atención que nos sirve, nos debiera servir, por ejemplo, para pensar antes de pensar. ¿Y qué significa esto? Porque más de uno va a estar escuchando y va a decir, ¿estás loco? Es decir, nosotros tenemos pensamientos. Con la atención podemos pensar y no dejar que los pensamientos nos piensen. Claro. Entonces, pensar antes de pensar sería estar parado sobre mis pies, decidiendo qué es lo que quiero hacer, hacia dónde me dirijo. Y en este ejemplo del chisme, yo puedo identificar que eso es algo que no quiero para mí, enroscarme, por ejemplo, en ese tipo de actitud. Y cuando cruzo un pensamiento que tiene relación con esto y yo en atención lo puedo identificar, puedo decir no darle trascendencia y cortarlo, o puedo como liberarme, desatenderme y dejar que ese pensamiento me lleve. Pero ¿quién es el que controla ahí mis cuerpos? ¿Quién es el que está llevándose mi atención? Es el pensamiento. Y esto que vos decías, Luis, de que yo no soy mis pensamientos, qué engaño que es ese, el creernos los pensamientos. Porque, por ejemplo, en la gula, si yo me creo un glotón, es muy difícil de observar mi problema porque yo me estoy creyendo, yo soy así el glotón. Pero si yo soy una persona que tiene conductas de gula y veo que eso es un pensamiento y un hábito que vengo arrastrando hace un tiempo, que se despierta en determinadas oportunidades, como que lo puedo observar desde otra perspectiva, como decía el Guillo, equidistar a ese pensamiento de mí. Y
se me hace, y siento y puedo dar fe también de que es más fácil de poder observarlo e ir trabajándolo al tema que cuando yo me unifico con eso y soy la misma cosa. Es como que no solo que es más fácil, sino que es la forma. Claro. Porque cuando vos sos el pensamiento, no hay- podés ya no podés combatirte hacer nada. a vos mismo. Claro. Sí podés combatir partes que están dentro de uno que no te gustan. Podés incentivar partes que te gustan. Es decir, que decís, bueno, esto es algo que beneficia a mi ser y beneficia a los que me rodean. Pero uno puede observarse de otra manera. De ahí hablábamos lo que es la llave. Claro. Porque uno está abriendo una puerta. Ahora, el abrir la puerta es tomar una decisión, prestar atención, seguir un camino y después hay que transitarlo. Y en ese tránsito está esto que hablaba el Guillo, que uno se cae, se levanta, se vuelve a caer y se caerá 1.000.000 de veces y tendrá que levantarse 1.000.001. Siempre levantarse. ¿Qué es lo que hace que prestemos atención a determinadas cosas y a determinadas no? Yo tengo deseos. Claro. Hay cosas que me gustan. Que prestar atención es muy fácil. Claro, es muy fácil. Que me lleva, ese gusto me lleva a querer vivirlo. Y uno tendrá que analizar si eso que estoy viviendo es positivo para mi vida y para los que me rodean o no. Y tomar decisiones, ¿no? Hay muchas veces seguramente cuando identifiquemos que eso por ahí no sea conveniente para nosotros, tendremos que necesitar de la voluntad, de la decisión de elegir otro camino. Hace un tiempo había escuchado que esto de por ahí de cambiar que cuando tenemos un pensamiento que no lo deseamos, por ahí una buena forma de ir dejándolo es cambiarlo por otro pensamiento positivo, ¿no? Y ¿Cómo se hace eso? Cuando lo consiga te explico. Bueno, pero algo debe haber. Sí, uno va intentando diario. Uno para ponerse ropas nuevas tiene que sacarse ropas viejas. Claro. No quiere decir que te las puedas sacar todas de golpe, porque seguramente tengas frío, no estés cómodo, pero uno tendrá que ir sacándose aquello que ve y que no sirven, y ponerse ropas nuevas que tienen que ver con una vida más consciente, con una atención direccionada hacia el cambio interno, con una atención direccionada a ayudar al que tenemos cerca. Entonces, la posibilidad la tenemos a la mano todos, y siempre desde el lugar en que estamos. Esto lo repetimos muchas veces. ¿Qué es lo que uno tiene que dejar de ser el que es? Sí, pero a partir de lo que es. Es decir, uno va a poder, observándose y conociéndose, va a poder ir haciendo cambios, pero no haciendo castillos en el aire, no trabajando con la imaginación. La imaginación sirve, sí. Si yo quiero practicar una conducta, tengo que imaginar cómo quiero ser, cómo quiero que se desarrolle una experiencia familiar, laboral, de amistad, y lo puedo imaginar y puedo usar la facultad que tengo en mi mente para decir, bueno, esta es la conducta que quiero. Lo tengo a la mano, es decir, tengo que tomar decisiones justamente. La atención es una puerta que uno puede abrir y tendrá que decidirse a vivir algo distinto. Es decir, vivir de una manera que tal vez la mayoría no vive y pareciera que vamos a contramano o vamos remando contra la corriente. Y tal vez remar contra la corriente en un mundo donde cada vez las complicaciones son mayores y el egoísmo reina y la avaricia es lo que
predomina y el dinero y el tener es lo que le da importancia a las personas, a las personalidades. Remar contra la corriente tal vez es lo que hace cada vez más grande la individualidad o esa búsqueda espiritual que uno está queriendo llevar adelante. Una cosa que tenía ganas de compartir también, cuando empecé a ver todos estos temas, ¿no? y a escuchar algunas conferencias de estas que se llevan adelante a través de la fundación, uno escuchaba las cosas y decía, no, yo esos problemas no los tengo. Por ahí podía escuchar alguna pregunta de una persona, y por medio de la atención, al principio, de a poquito iba viendo las cosas que tenía y no veía que las tenía. Y lo primero que me surgía era la justificación. No, esto sí lo tengo, pero es por tal cosa o porque aquel hizo aquello. Te acariciabas en lugar de ser... Sí, tenía un justificativo, estricto, entonces claro. no, es como que no calificaba el problema para ser observado o cambiado. Y después, con esta atención, uno y el trabajo debe ser, uno va viendo y observando y decir, no, pero ¿por qué me tiene que seguir pasando esto? ¿Por qué sigo haciendo lo que estoy haciendo si yo ya sé que esto no corresponde? Entonces, volvemos a esto, ¿no? De esa observación y de ese ejercicio de mirar hacia adentro, que al principio parece algo muy difícil, pero que de a poquito y todos los días haciendo un paso más, nos va resultando un poquito más fácil. Uno puede estar atento o debe estar atento para el que viene detrás. Es decir, detrás quiere decir, si yo ensucié un plato, alguien va a necesitar usar ese plato. Entonces, el dejar el plato o el vaso sin lavar, o dejar la zapatilla en el medio del camino, y voy a tener problemas con alguno de mis hijos, dejar la zapatilla en el medio del camino y alguien se las atropella, por no decir otra cosa que uno puede dejar en el camino, tiene que ver con una actitud de vida. Es decir, es una atención referida, como hablábamos hoy, como decía el Guillo, al servicio. Servir. Y uno tendrá que ir sirviéndose a sí mismo en función de aquello que trasciende, que no se ve, que está más allá de lo que hacemos normalmente, que es las cosas materiales. Vamos a ir yendo a una pausa, si está de acuerdo Sebastián, y volvemos enseguida. Si está atento. No sé si está atento. I used to worry about the shadows. I hated knowing there was something there that I couldn't see. I thought the monsters out my window, yeah, they were waiting for me, they were waiting for me. But now my fears have started changing. Now I'm worried about all the things to come. Yeah, mostly I've been scared of failing. I feel the weight of the world is pushing down on me. Cause I could write every song and never say a thing. I could have what I want but still know what I need. I could hide all my problems inside a melody. Wish I could go back to the days when it was only night that made me afraid. When it was only lions and tigers, but now it's heartaches and liars. And wondering just what does the future hold. Cause I don't know. I don't know. Sometimes I stand out by the ocean. It makes me notice there is something so much bigger than me. Keep trying to come up with the answers. I still don't know if I can figure it out. But in a life made up of moments, we're all nothing but memories. So much pressure on the present. People say who you gotta be. Empty places in a crowd of people standing in front of you. Feels like everybody's watching. Cause I could write every song and never say a thing. I could hide all my problems inside a melody. Wish I could go back to the days when it was only night that made me afraid. When it was only lions and tigers, but now it's heartaches and liars. And wondering just what does the future hold. Wish I could go back to the days when it was only night that made me afraid. When it was only lions and tigers, but now it's heartaches and liars. And wondering just what does the future hold. Cause I don't know.
my understanding of life stop at the ceiling. I could tell you stories of sleepless nights and worries of all the things I cannot control. Wish I could go back to the day when it was only night that made me afraid. When it was only lions and tigers, but now it's heartaches and liars and wondering just what does the future hold. Wish I could go back to the day when it was only night that made me afraid. When it was only lions and tigers, but now it's heartaches and liars and wondering just what does the future hold. Wish I could go back to the day when it was only night that made me afraid. When it was only lions and tigers, but now it's heartaches and liars and wondering just what does the future hold. 'Cause I don't know. I don't know. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo un tema que hoy es la atención, un tema que se refiere al trabajo interno. Tenemos que direccionar la atención, de eso estábamos hablando, y poder vernos en las distintas situaciones que vivimos. Yo actúo según muchas veces, y cuando digo yo es la generalidad por ahí, acorde a lo que uno tiene ganas, acorde al deseo. Y uno va aprendiendo que tiene que actuar, que tiene que vivir acorde a lo que es justo. Y uno va conociendo de a poco la justicia y eligiendo qué es lo que quiere vivir. Entonces, debemos elegir qué es lo que queremos vivir. Yo puedo analizar las consecuencias de determinados actos. Yo puedo analizar cuál va a ser el ambiente que cree cuando reacciono, cuando me toma la ira. ¿Lo elijo? ¿Y hasta cuándo me gana? Es decir, todo esto es trabajo de observación, todo esto es trabajo de estudio. ¿Cómo es esto? ¿Tenemos que estudiar aquello que vivimos? Y sí, esto es un estudio. El conocimiento es ir rindiendo materias, uno va aprendiendo. Yo soy apurado, yo soy impaciente y tengo que observarme en el defecto, observarme el ego e ir cambiándolo. Es decir, ir poniéndome ropas nuevas. Es la única forma. Bueno, es un esfuerzo, es un trabajo. Quiero trabajar en esto. Y si quiero cambiar mi realidad, no nos va a quedar otra opción. Por más Tal que vez te querramos, gusta la ¿no? realidad que tenés. Y tal vez te gusta porque no nos damos cuenta que hay otra. Claro. Entonces, me gusta manejar el auto último modelo, pero porque no he conocido otras vivencias, otras experiencias que tienen que ver con lo espiritual. Entonces, aprendamos juntos. ¿Qué es? Es decir, justamente es tratar de ir viendo cosas que normalmente no hemos visto. Si yo tengo algo a aprender, quiere decir que lo desconozco. Y sí tengo que poner en práctica cosas que conozco. Entonces, la atención en esto es fundamental. Sí. Yo no puedo vivir, como decíamos hace un rato, ir atajando penales o los pelotazos que me tiran, no sé si son penales o qué. No es así. Pero para eso tengo que saber qué es lo que quiero, saber cómo voy a conducirme, saber cuáles son las consecuencias de determinadas conductas. Ordenarme. Cada vez que me enojo, hay una consecuencia. Es decir, en los éteres, es decir, quedan impresos todo aquello que yo largué. Y lo quiero, no lo quiero. ¿Qué decís, Boguillo? Te veo. No, estaba pensativo un poquito para respecto a lo que estamos hablando, ¿no? La atención uno la puede tomar como una madre virtuosa. Si el camino nuestro, el propósito de vida,
es llegar a ser maestro de nuestra propia luz. Claro. Indudablemente que la atención es una madre, porque vos podés extraer de ella o te ofrece constancia, perseverancia, determinación, un estado de justicia, un estado de libertad, un estado de equilibrio. Y también hay un centro antagónico a esta madre virtuosa, que es la atención llevada al mal, que también Claro, existe. claro. Un punguista o un carterista está atento a tu descuido, a tu desatención para provocar. Yo me crié, ya soy veterano yo, ¿no? Me crié con mi y tengo recuerdo de estas crianzas de mi abuela María. Ella vivía en atención. Y en ese momento, ¿cómo era vivir en atención? El agua no fluía con la calidad y la ligereza y la potencia de hoy. Entonces, antes de ir a dormir, dejaban las pavas llenas de agua, revisaban la casa. Si en esa época no era tanta cerradura, eran trancas, se decía, ¿no? Nosotros también tenemos que ayudar en la faz física, práctica, para que esa atención pueda acompañar el estado del sentimiento y el estado del pensamiento. Porque ese polo que larga estafadores, que larga carteristas, que larga todo tipo de esa calidad de vida, si vos no estás atento, también sos un candidato a sufrir las consecuencias. Quizás sea inevitable sufrir algunas consecuencias, pero uno tiene que estar muy, muy atento. Estar atento hasta dónde deja el auto, pero no en función que te lo roben, en función de que hay tipos que lo han descubierto, que son jodidos, que te pinchan un neumático para después ayudarte a cambiarlo por la propina. Es decir, hay todo un estado que no contribuye a una gran atención que uno debe tener. Entonces me viene al verbo la palabra astucia. Uno en la atención puede aprender de la candidez, pero también hay que estar astuto. Porque una sociedad que, por más que vos la quieras servir, tiene hechos que realmente van en contra del servicio. Personas que si vos la verdad de servir al otro te insultan porque creen que no lo entienden o que te le estás hablando en chino básico. Entonces, parte de la atención es ir llevándolo a todos los estados conocidos, al pensamiento, al sentimiento y a la actividad física, ¿no? Para que no suceda. Si el contrapuesto a la virtud está activo y no agarra desprevenido, sabemos todo lo que sucede. Quedan los lamentos. Si son lamentos que la materia te da algún tipo de recuperación, serán lamentos menores. Pero por ahí si es hurto, te llevan cosas que vos ya sabés de alguna manera que es muy difícil volver a comprarlas. O si comprás ya está vendiendo calidad, está vendiendo otro tipo de cosas. Entonces también la atención sirve, como dirían las abuelas, para cuidar los trapos que uno tiene. Si los querés dar es otro el camino y otra la forma, ¿no? Una buena herramienta para poder desarrollar la atención es esto del ayuno de los sentidos, ¿no? Yo he notado que cuando
hasta inclusive estamos por venir al programa y uno quiere estar lo más claro posible para hablar de las cosas que a uno le pasan. Si empezamos a leer los diarios o a meternos en distintos temas, es como que cargamos la cabeza con un montón de cosas y conseguir ese silencio y esa atención es más difícil. No es que está mal leer los diarios, ¿no? Pero uno sabe cuándo es el momento o cuándo uno ya está por curioso, indagando o viendo cosas que después las tiene que arrastrar, y a la hora de buscar ese silencio, todas esas cosas después aparecen. Es importante que uno lo pueda ir viendo y poder entender esto, ¿no? De consumir lo que yo necesito, tanto como alimentos, como imágenes, sonidos, cosas que después no me perjudiquen para cuando quiero tener un pensamiento profundo, tranquilo, quiero hacer silencio en mi cabeza y no todas esas imágenes vengan porque las consumí un rato antes o un día antes. Eso en algún momento tengo entendido que en algún lugar ocupa y en algún momento aparece, ¿no? Entonces, si nosotros podemos racionarlo, es mucho mejor. Ahora está todo en el mundo nos bombardea como para que nosotros no estemos prestando atención a lo importante. Esto que vos decís, los diarios, que es una parte, los diarios, la televisión, los entretenimientos, la serie de Netflix. Sí, los deportes, que están todos bien en la justa medida. Claro. Están todos bien si yo puedo ser yo el que está decidiendo sobre aquello que veo. Normalmente es al revés. Es decir, aquello que veo se me mete porque está hecho de determinada manera, despierta la pasión, despierta emociones. Siempre al final de un capítulo pasa algo que te tiene que enganchar para que vos sigas. Claro. El tema de la curiosidad es determinante para muchos y uno tiene que aprender a dominarlo y a poner justamente la atención no en lo que le pasó al protagonista en tal capítulo, sino qué me está pasando a mí. Claro. ¿Qué me está pasando a mí cuando el protagonista hace tal o cual cosa? Y cuando veo una película de miedo, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa adentro? Pero qué linda oportunidad, pero ya cambia como lo estoy viendo. Y por ahí ni la veo. Es decir, a mí mucho no me gusta, pero bueno. Yo lo notaba con el partido la otra vez, creo que te comentaba, de ver las emociones, como si uno las deja fluir, como se apoderan de uno, ¿no? Y nos lleva eufórico cuando vas ganando y cómo te tira al piso cuando vas perdiendo. Pero esa observación que es cotidiana es muy clara de ver que hay algo dentro nuestro que no es dominado por la voluntad, que está suelto y que hay fuerza en la sociedad que hace que eso se manifieste. Es decir, yo deseo tal cosa. ¿Y dónde me viene ese deseo? Esto que decía el otro día Daniel, que hacía referencia a Diógenes pasando por el mercado. Hay tantas cosas que uno no necesita. Entonces, ¿cuánta creación hay de necesidades que me hacen prestar atención a ellas que no son reales? Sí. Pero para eso tengo que saber qué quiero. Es decir, yo quiero saber de la vida de mi vecino y puedo prestar. Yo conocí a una persona que de otra época, de otros años, hace muchos años, pero vivía atrás de la ventana y mirando qué pasaba en el barrio. ¿Y qué le estoy poniendo a mi vida? ¿Qué le estoy dando a valores que trasciendan aquello de la anécdota? Me veo qué es lo que estoy haciendo. Ahora, son todas cosas que suceden a diario. Sí. Es decir, elegir aquello que quiero vivir. Yo si presto atención y puedo direccionarlo, yo tengo que saber qué es lo que me hace
tener ganas de caminar o tener ganas de estar acostado. Y después podré decidir si camino o si me quedo acostado. Y es la atención la que me va a permitir observarme. Y haré una observación en la medida de mis conocimientos. Trataré de hacer la experiencia acorde a la conclusión que he llegado, y posiblemente mañana vaya teniendo otros conocimientos que me permitan ir dándole mayor forma o más contenido a aquello que he comprendido. La atención es la llave realmente, es una llave. Y la atención también, una herramienta que puede complementarla, esto del presente, de cuando perdimos los estribos por la ira o el apuro, y por medio de la atención podemos vernos que estamos en un lugar donde no queremos, y tenemos esa conciencia del presente de poder decir, no, esto no lo quiero y lo corto acá, y no porque ya me tomó voy a seguir, porque eso es tan común que nos pase. Una vez que metimos la pata tenemos que meternos hasta el cuello. Una vez que comiste el primer plato, que eres el tercero, el segundo, el tercero ya. Claro. Y no, en todo momento podemos elegir qué es lo que queremos hacer, cuáles son, qué está de acuerdo con nuestro objetivo, y ejercer esa corrección, ese cambio. No olvidarnos de eso, porque es como que todo justifica todo, y no. Hay todo el tiempo podemos seguir equivocándonos o podemos cortar la situación y vivir de acuerdo a lo que entendimos y hacia dónde queremos ir, y no ser, ¿cómo es que es la palabra? Cuando uno hace una cosa, dice una cosa incoherente. Dejar de ser incoherentes para vivir en equilibrio. El equilibrio debe tener que ver con esto, ¿no? De no ser incoherente, de pensar y hacer en consecuencia lo que pensamos y decimos. Y lo mejor que podamos. Porque a veces que ese es no el sale. objetivo. Claro. Y no estar, sobre todo el estado de desatención, cuando uno se da cuenta, porque te va durmiendo la desatención, volver a la atención sin vergüenza, porque te da vergüenza, es decir, yo jubilado, por ahí prendo la televisión y Guillermo está mirando golf. No tengo la mínima idea de cómo es el juego, nunca he tenido un palo en mis manos, ni pelotita, ni el punto ese que te va acompañando con una bolsa de lo que sea. Entonces, por ahí te levantás y te das cuenta que las higueras están tirando hoja, que la palta está tirando hoja. Ahora también se enloqueció el limonero, que empieza a tirar hoja al suelo. Entonces, en vez del palito de golf que estoy mirando, tengo 2 escobas de esas plásticas que vienen ahora, que son hermosas, y me dedico a la hoja. Lo que pasa ese en mi palo caso, sí sabemos cómo funciona. lo que pasa es que en mi caso, por lo general, yo salgo de la desatención con una pasada de mi esposa que me dice, hay muchas hojas. Entonces ya no me levanto con ese amor, ese cariño del propósito de la atención. Te levantás calentito, pero es la misma vergüenza que te da que te encontró mirando golf y te olvidaste y ya se viene el compromiso de la casa. En mi casa hay gente que nos visita, o que viene a cualquier tipo de visita, ¿cierto? Parientes, gente. Y entonces también yo entonces esa vergüenza de verme pillado, como quien dice, que ya voy a juntar las hojas, pero no voy con amor, ya voy calentito los panchos. Y eso es también a mejorar. Es producto de la desatención que uno la lleva hacia la vergüenza, y de la vergüenza la transforma en ira, en molestia, en varias cosas.
Entonces la forma de ir corrigiéndose es agarrando las cosas. Y si metiste la pata, no te diste cuenta, bueno, es lo que hoy hablábamos. De la misma atención es traerle la perseverancia. Hoy me entretuve mirando golf, como yo digo. Bueno, mañana yo voy a tener atento de que las higueras tiran todos los días hojas y tienen varias todavía para voltear. Bueno, eso es más o menos así en la práctica, qué es lo que nos sucede en la vida diaria, ¿no? Para llevarlo como ejemplo concreto, porque por ahí uno habla de la atención, es tan rica la atención que se le escapan detalles de aplicación. Y así Claro. es. Como decía hoy Lucho, si en mi casa somos dos, de última, ¿cómo no va a levantar si son 2 copas, 2 platos, 2 cuchillos, 2 tenedores y 2 cucharas? Hasta es fácil hasta lavarlo, ponerlo en atención, pero si vos te levantás de la mesa y te vas a sentar porque está lleno, mirar televisión y dejate que alguien lo tiene que hacer. Sí. Es decir, hay cosas que alguien la tiene que hacer, y si no la haces vos o compartís el accionar, la tiene que hacer el otro. Y en mi casa somos 2 veteranos, yo tengo 74, la patrona 70, es decir, que no hay para handicap para hacernos los cancheros. Y entonces la atención te permite también la cooperación. Mirá si de la atención se pueden sacar cosas, Sí, sí, es la vida la atención, ¿no? Y yendo a ejemplos, yendo a casos concretos, uno tiene que observar que todo está como orientado a que uno no preste atención a lo importante. Entonces, cuando uno ve el mundo en la computadora, cuando uno ve la comunicación que está al alcance de la mano para todos, puede llegar a tener el objetivo, todo eso, de no dejarnos concentrar y atender lo importante. Y uno lo ve en los chicos, estos que están con los teléfonos permanentemente. Hoy hablábamos de eso, Guillo. Es decir, ¿qué hacen con los teléfonos? Y cuando están 3 o 4 o 5 juntos, y no solo los chicos, sino los medianitos y grandes también, estamos todos metidos en un mundo que no es real. Entonces, esto es un ejemplo concreto. Yo, ¿hacia dónde dirijo mi atención? Es decir, hacia lo que pasa en, qué sé yo, qué país de Asia, que tal vez pueda llegar a querer o me interese por una cuestión de, no sé, en mi casa cuando yo era chico todo el mundo leía el diario, a mí me quedó la costumbre, claro, pero si vos agarrás noticias de 20 años atrás, y son más o menos las mismas que ahora. Es decir, habrá en lugar de un tramo, habrá otro que maneja hilos a nivel internacional. Entonces, ¿cuánto le dedico a eso? Porque probablemente con 15 minutos al día ya está. Ahora estoy permanentemente volviendo sobre lo mismo. Y nos pasa a muchos. Lucho, pero que está también, lo hemos hablado más de una vez, está programado. Claro, sin El duda. otro día estábamos mirando la eliminación de Argentina y para conformarte el mismo programa te decía, próximo Tour de Francia, lo que me falta, yo no sé andar en bicicleta. Y de ahí te llevan a la natación y al panamericano y ahora es sudamericano, panamericano, submundial, mundial. Entonces, Menor de 17, menor de todas las edades. Entonces, es una cosa que si vos no estás en atención te Claro. lleva. Y ese menú del mundo hoy en día, si no lo logró el celular y la televisión, tenés una pastillita que te soluciona el resto de los problemas que Si hoy no te con pudiste evadir. Lucho, por lo general, antes de venir al programa, pasamos por la cafetería, tomamos un café. Entonces a mí me llamó la atención cuando ya salíamos, todas las mesas, hasta una pareja hablando, cada uno hablando. Yo le decía, ¿pero de qué hablan? Me hace acordar a Buenos Aires que yo me enojo que
pasan 1000 autos y que vos no sabés dónde van y ¿con quién habla? Le decía Lucho. Una cosa... Todo hablando por el celular. Todo por el celular, es decir, yo me crié también, estoy muy viejo y muy arcano también, ¿no? Cuando a mí me enseñaron que las noticias malas llegan más rápido. Entonces yo hablar por teléfono, que sí, que te compré, que pasó, que se cayó, que no sé. Yo no tengo teléfono, a lo mejor soy un bruto, no me pude ayornar a la vida actual. Tengo un teléfono fijo, pero hoy era un espectáculo y de edad diferente, pero lo que ya de la edad no puedo calcular, pero que todos tenían el teléfono y estaban hablando o estaban, no sé, que Claro. tocan y tocan Sí, sí, y tocan. Sí. Y los jueguitos ni hablar con los Sí, chicos. eso no lo conozco ya, lo que enseñamos a jugar. Te voy a decir alguno de mis hijos que te enseño. Ay, Y nada de eso es malo en la justa pero medida. claro que no. Nada de eso es malo. Porque podemos pasar al extremo de decir esto es diabólico y... No. Ahora, cuando O nos, sí. nos toma eso en exceso, ¿por qué nos toma? ¿O a dónde vamos? ¿Te gusta o no te gusta eso? Porque es más fácil, creo, leer las noticias que juntar las hojas. Y sí, Para mí es más fácil. ¿de qué nos evadimos? Es decir, estás como que el deseo, lo que tenés ganas, lo que te gusta, está detrás y la consecuencia de abrirle la puerta a ese deseo es lo que estás haciendo. Claro. Entonces, ¿es más fácil o no es más fácil? Es decir, ¿qué es lo que me gusta más? Y Dejarme tendré que llevar. preguntarme, claro, y tendré que preguntarme por qué me gusta más. Claro. Cuando yo tengo que hacer algo con esfuerzo, ¿me gusta o no me gusta? Y si no me gusta, es decir, ¿qué tendré que hacer en función de una vida con valores que trasciendan aquello que no deja de ser lo cotidiano, lo material, lo intrascendente? Porque ¿qué voy a sacar yo y que hay casos de que están todo el día jugando con los jueguitos? ¿Qué voy a sacar para mi vida que me haga como ser humano más bueno, más feliz, que le sirva a los demás? No voy a sacar nada bueno. Y por más que podría sacar algo, tampoco creo que sería práctico, porque es como que uno está en un estado en el cual está desconectado totalmente. Y cuando uno, por más que le cuesta, puede romper esa barrera de dejar algo que te fluye y te sale fácil por hacer algo que sabe que tiene que hacer pero le cuesta, a muchos seguro le pasó que después que rompieron esa molestia te sentís a gusto de estar encarando algo que tenías que hacer. Tal vez no sea el 99% de las veces, pero uno por ahí puede sentirse tranquilo y disfrutar de decir, pucha, qué bueno que hice esto y ahora me siento ordenado, pude resolver tal o cual cosa, y eso tal vez no era tanto esfuerzo como pensábamos, pero era simplemente romper esa burbuja en la cual uno está metido del disfrute, del dejarse llevar por las cosas que solamente a uno le gusta. Y eso tiene que ver con poner la voluntad en movimiento. Y en la vida, cuando uno no pone la voluntad en movimiento, lo único que encuentra son problemas. Sí. Es decir, y no quiere decir que los problemas que se nos presentan en la vida no tengan un sentido para poder superarlos. Ahora, yo, si se me presentan, trato de superarlos, pero que los ande buscando, es decir, que no puedo aprender cuando me choqué la pared. Tengo que tener astucia, como decía Guillo hace un rato. Es decir, tengo que ser astuto, tengo que ver antes de chocarme la pared. Uno ve, la inteligencia es un regalo, es decir, y hay quienes serán más inteligentes que otros. Siempre tenemos en el mundo a alguien que es más inteligente, alguien menos, alguien más flaco, alguien más gordo, bueno, todo lo que normalmente decimos. La inteligencia te puede servir
para despejar el camino, y si no está bien utilizada, te puede cortar el cuello. Y pensando que ese corte del cuello, es decir, un ladrón muy inteligente puede cometer a nivel vida trascendente, vida con contenido, con humanidad, con valores morales, te está cortando el cuello, es decir, y es muy inteligente. Claro. Entonces, la vida es, que esto yo lo suelo repetir, pero uno lo ha escuchado tantas veces, vos podés tener un 10% de inspiración y lo otro es un 90% de transpiración. Sí. Entonces la vida es esfuerzo. A muchos no les gustará que uno diga que hay que trabajar, pero yo doy fe que hay que trabajar. Y cuando uno trabaja en función de servir a los demás, muchos de esos problemas que vienen cuando uno se equivoca, en realidad se transforman en enseñanzas en maestros, que uno superándolos se van simplificando las cosas. No quiere decir que no haya piedras en el camino, pero uno las va a ir sorteando y va a ir transitando con una expectativa y con un objetivo diferente. Sí. La atención indudablemente es que abre el camino al amor en el corazón, que es síntesis de todo esto. Sí. Y hay que estar, uno en la referencia que uno habla, yo no he descubierto ni religión, ni filosofía, ni deporte que sea superior al amor. Es decir, un amor que todavía uno no puede hacer una declaración de amor, lo va aprendiendo, balbuceando, con equivocaciones, con aciertos, con dolores, con alegría, pero el servicio que hablamos en programas anteriores y la atención son parte del camino que vamos transcurriendo, ¿no? Yo sé que se termina el tiempo, yo al menos ya me voy a despedir con abrazos de amor y voluntad. Acá se comunicó con nosotros una tal Gloria. Le aprovechamos y le mandamos un fuerte abrazo, que no vino al programa. Lucio está de viaje. También Luciano. Un gran saludo a Luciano, que está de viaje. Y Gloria nos comparte un fragmento de la página de la Fundación, muy cortito, en relación al tema de hoy. Dice: meditar es simplemente estar atentos. Lo que debemos buscar a través de la atención es quitar de mi vida todo aquello que se me interpone en la expresión del amor que hay en el corazón. Con atención veo mi obrar, con atención puedo llegar a ver aún hasta antes de pensar. Esto está en la página de la Fundación. Nosotros siempre hacemos el comentario, que hoy no lo hemos hecho en el medio del programa, que somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, y los invitamos a que ingresen a la página cuando quieran, que hay mucha bibliografía. Seguiremos con este tema seguramente la semana que viene. Y bueno, agradecer la presencia de Manuel, que está dando vuelta acá, Juan, Sebastián, que están en los controles. Y bueno, los amigos que escuchan y que tienen interés en estos temas. Gracias. Y un agregado, si se puede, saludo a Mariano, que me han dicho que está tan dulce que me extraña. Muchas gracias y hasta el próximo programa.